Bueno, bienvenidos a todos. Como decía recién, bueno, gracias por la invitación y la idea es poder contribuir en algo en la formación de los estudiantes y también de aquellos que pertenecen al mundo jurídico y de una u otra manera nos enfrentamos a tener que usar en alguna oportunidad normativas de citación en el ámbito jurídico y nos encontramos con algunos problemas por las características propias del ámbito disciplinar, que vamos a ir conversando durante el desarrollo de este taller. Voy a presentar, también me alegra mucho ver algunos estudiantes que conozco, que ubico, a otros también de biblioteca, Sofía, así es que también cualquier duda me la hacen saber. Voy a presentar un PowerPoint que preparé de apoyo. Y agradecería que me dijeran si se ve. Sí, está perfecto. Ya. Entonces, yo voy a presentar esto e insisto en que este es un primer acercamiento porque hay bastante más que hablar del tema, que presentar del tema, pero también hay que reconocer que hay que verlo de a poco, muy de a poco y paso a paso, porque no es algo que sea fácil de asimilar, sobre todo en términos de que es algo que tenemos que usar. Entonces, prefiero parcializarlo para que lo podamos conversar y por lo mismo, cualquier duda, por favor me la hacen saber porque yo no los veo a todos en pantalla. Entonces, mi idea es hoy contextualizar y hablar del tema de citación de fuentes legales y jurisprudenciales en términos general, o lo que denominamos nosotros citación en el marco, en contexto jurídico. Perdón. Ahí sí. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Ya. ¿Por qué la citación en el ámbito jurídico? En primer lugar, ¿y por qué no citación en general? Porque debemos comprender que la citación son estándares, son normas, ¿verdad? Que en general se utilizan como, valga la redundancia, como estándares para ciertas disciplinas. Aunque hay algunas normas que han sido utilizadas durante mucho tiempo y para una amplia gama de disciplinas, como por ejemplo la norma APA o la norma ISO, que son, digamos, que cubren una gran cantidad de disciplinas en las que se publica psicología, biología, muchas de las ciencias experimentales, sobre todo en el caso de la APA. Las ISO a nivel europeo también bastante en el ámbito de biblioteca también se usa mucho la norma ISO, etcétera. También tenemos otras como la MLA, que se usa mucho en el ámbito de las humanidades, específicamente también el lingüístico, ciencias sociales, etcétera. Sin embargo, cuando nosotros tratamos de aplicar esas normas al ámbito disciplinar del derecho, nos encontramos con ciertas dificultades. Básicamente, ¿por qué? Porque el concepto que se utiliza en derecho de fuente, propiamente tal, es muy distinto al concepto que se utiliza en otras disciplinas. Y también porque cuando nosotros vamos a buscar cómo citar, por ejemplo, una ley, ¿ya? En ISO o en APA, nos encontramos con que no hay una solución, digamos, contundente ni efectiva frente a esas consultas y lo que se hace normalmente, por ejemplo, APA, es remitirnos a otras fuentes de citación que son propias del derecho. Si ustedes buscan en APA, cuando buscamos la ley, dice, en este sentido nosotros nos suscribimos a lo que dice el Blue Book, por ejemplo, para citación de ley. Entonces, eso como primer contexto de por qué tiene que ser una citación en el ámbito jurídico. No es porque los estudiantes de derecho o las personas que publican el derecho, etcétera, sean especiales ni quieran estar, no, sino que es porque la disciplina tiene otros códigos que hay que comprenderlos un poco para poder establecer la citación. Entonces, desde lo más general, que podría ser APA,
hasta lo más especializado. En el ámbito jurídico tenemos, desde hace poco tiempo, tenemos algunas luces con respecto a cómo citar leyes, cómo citar jurisprudencias, etc. De hecho, en 2017 se publica por primera vez el libro de estilo de la justicia, desde la RAE, donde aparecen algunos lineamientos de cómo citar leyes, por ejemplo. Ahora bien, las fuentes más citadas a nivel internacional que tienen que ver con el derecho, y de alguna manera todos remiten a ello, es el Blue Book, que es la norma internacional de citación para el derecho, a la que se adscriben muchos, sobre todo en el ámbito o en el contexto europeo. Y por su parte también tenemos el Manual de Estilo de Chicago, que es a la que se adscriben la gran mayoría de las revistas de derecho en Estados Unidos. También la Universidad de Deusto, en convenio, ¿cierto?, con el Manual de Estilo de Chicago, publican también una versión que se llama Chicago Deusto para publicación y que tiene algún apartado relacionado con las leyes, pero insisto, casi siempre se remiten al original, que es el Blue Book, o a las normas de Chicago. Y luego, ya a nivel más nacional, tenemos que en nuestro contexto no existe una citación estándar para leyes, ni para la jurisprudencia, ni para las fuentes legales, sino que prácticamente cada institución, cada revista tiene su propia norma de citación, y de ahí que en el fondo tengamos que ir mirando el abanico que existe en el ámbito jurídico, porque por cada revista tendríamos una citación y de hecho, casi ninguna de ellas, de las revistas de derecho más importantes de Chile, casi ninguna de ellas dice o se adscribe a APA o se adscribe a la ISO, sino que a sus propias normas de citación. Y esto tiene que ver mucho con lo que yo decía anteriormente, y es que durante mucho tiempo no ha existido una normativa estándar para la citación de fuentes legales. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en el día de hoy? Es mostrarles la citación, porque el objetivo es poder transmitir, ¿cierto?, una ayuda sobre todo para las personas que están en proceso de memoria, es qué dice la Escuela de Derecho y a qué se adscribe en estos momentos nuestra escuela en términos de citación. Y por eso que dice abajo Revista de Derecho PUCB. Bueno, la Revista de Derecho de la universidad tiene una normativa bastante especial, al igual que las otras, bastante restrictiva en términos descriptiva, más bien dicho, en términos de los detalles que vamos a revisar a continuación. Y esta ha sido la norma que se ha transmitido a nivel de carrera, digamos. Cuando los tesistas se encuentran en su etapa de memoria, yo diría que hay dos grandes corrientes, tres más bien dicho. La mayoría sigue la normativa de la revista de la escuela, o los profesores piden que se siga la revista de la escuela de Derecho. Otros que están ahí entre APA, tratando de encontrar cómo citar la ley, y otros que también existen, que dicen, mire, ocupe la que pueda, pero hágalo de manera consistente, que tiene que ver con algo que voy a hablar yo un poco más adelante, que son como las máximas de la citación. Entonces, veamos. Si ustedes ven acá, puse yo una muestra de fichas de lo que yo me he dedicado a estudiar en términos de la citación en el ámbito jurídico. Por acá yo puse una que es de la Universidad de Chicago, ¿verdad? Específicamente de la revista de Derecho y Economía, porque en Estados Unidos, cuando alguien va a publicar en el ámbito del derecho, eso se va a un repositorio general y único, y se tiene que cumplir con esas normas de Chicago. Y luego de ahí las revistas van como sacando los mejores trabajos, y por tanto, por eso que la norma de Chicago tiene mucha difusión. Y acá puse el otro ejemplo, que es el que vamos a ver nosotros, que es de la revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Qué dice nuestra revista de Derecho, a la que por ahora se deberían adscribir los memoristas? Sin embargo,
también debo aclarar que la escuela no tiene declarada como explícitamente una normativa de citación. Lo que se hace, ¿verdad?, es lo que se ha hecho tradicionalmente, siguiendo un poco la línea de lo que se ha implantado a través de los profesores de metodología de la investigación o de las personas que están a cargo de las revistas, y es la que por tradición se ha venido siguiendo. Sin embargo, esto debiera cambiar el próximo año, donde luego de hacer una revisión, la escuela debe pronunciarse acerca de, bueno, cuál va a ser la citación, básicamente porque en nuestra nueva malla, los estudiantes van a tener que realizar varios trabajos, pequeños trabajos de investigación, y por tanto la citación es muy importante. La aclaración que voy a hacer ahora es que lo que yo voy a presentar está tomado del original que está publicado en la revista de Derecho de la escuela y que ha sido revisado ya 2 o 3 veces también por las personas a cargo para que esté validado, pero de todas maneras ahí está la dirección para aquel que quiera ir a buscar alguna información muy puntual, aunque casi todas las vamos a ver hoy. Lo primero es los apartados, y aquí vamos a ir viendo inmediatamente que nos vamos diferenciando mucho de las otras normativas. La primera norma dice que los artículos, ¿verdad?, hay que dividirlos en secciones numeradas con romanos, con rúbricas centradas y separadas del cuerpo de su discurso. Y aquí voy a explicar qué significa esto. Rúbrica se entiende como el título, ¿ya?, como esta etiqueta, como lo que nosotros normalmente entendemos en otros contextos como un epígrafe, lo que está al inicio. Entonces, dice que los artículos dentro del trabajo deben ir, ¿verdad?, con un epígrafe o con un título que debe ir con un número romano centrado y separado del cuerpo del discurso, tal como está aquí en el ejemplo que dice introducción, 1 punto romano, introducción, y así deberían seguir todos los otros apartados, 2 romanos, 3 romanos, etc. El título grande entonces debería estar centrado, ¿verdad?, toda con altas, y al inicio de cada apartado. Ahora, los apartados, dice, el artículo podrá ser nuevamente dividido, es decir, este gran apartado que dice introducción lo podemos subdividir en otros mini apartados, y ahora ya no vamos a usar los números romanos, sino que vamos a los números árabes seguidos por un punto, es decir, 2 punto, 3 punto, etc. Esos 2 punto, 3 punto puede ir con o sin título. ¿Ya? Podría yo poner solo un 1 punto sin título y desarrollar el apartado, aunque lo mejor es, por supuesto, que exista un título. Fíjense que dice, cuando ya nos bajamos de este título mayor a este apartado más pequeño con número romano, dice que no van centradas, es decir, van al margen, ¿verdad? En este caso al margen izquierdo mío, y va con cursivas. Esto es muy importante porque es casi uno de los pocos usos que está permitido para la cursiva. Vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Y dice, cuando se apliquen nuevas subdivisiones en el interior de los parágrafos, o sea, tenemos el gran apartado, después los subapartados que vamos a dividir con números árabes, ¿cierto? Y cuando vuelvo a dividir, puedo usar letras A, B, C y con el paréntesis final, solo final. ¿Ya? Fíjense entonces todas las especificaciones que vamos viendo hasta ahora. Y acá hay algo que dice, para enumeraciones en el interior del texto se usará los números romanos minúsculos seguidos de paréntesis. ¿Por qué yo puse acá? No sé si se alcanza a ver, pero yo puse, no sé, ¿se perdió el PowerPoint? ¿O se ve? Se ve bien, puse romanito. Ah, ya, muy bien. Porque yo ahí le puse romanitos. Yo veo muchas caras felices cuando dije romanitos acá, pero efectivamente en el contexto jurídico diría que es casi el único contexto, ¿verdad?, disciplinar, donde usamos los romanitos. Los romanitos son los números romanos pequeños, que los van a encontrar en algunos códigos y en algunas enumeraciones exclusivas del ámbito jurídico, y efectivamente acá cuando dice, tenemos el gran apartado, después tenemos subapartados, dentro de ellos tenemos un tercer nivel jerárquico, vamos a usar letras A, B, C,
Y si dentro de ello tenemos otro, ya vamos como en un cuarto nivel, vamos a usar los romanitos, que están ahí, que son los números romanos, pero pequeños. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Yo sé que está un poco denso, pero es importante que lo tenemos que ver de a poco. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, ¿se podría poner en los números árabes así como 1.1, así como un apartado 1, después 1.1, o eso no se admite? La verdad, o sea, mirando desde la normativa de la revista, no. Sería número romano, número árabe, letra y romanitos. Ya. O sea, por lo menos ahí tiene 4 categorías para jerárquicas. ¿Ya? Yeah. ¿Y por qué? Porque esto se cruza mucho con algo que viene un poco más adelante, y es que no está permitido el uso de muchos adornos, entre comillas. ¿Ya? Lo vamos a ver luego. O sea, ahí, por lo menos acá ya tienen 4 niveles jerárquicos para dividir un apartado mayor. Gracias la pregunta. En cuanto a las referencias, en general, dice, el texto deberá presentar al final bajo el título de bibliografía. Y aquí una gran diferencia con lo que son, por ejemplo, las normas APA en general y otras normas de citación en general. El APA, por ejemplo, usa referencias porque hoy en día sabemos que no solo los libros constituyen un objeto de referencia, ¿verdad? Sin embargo, en la escuela, el título bajo el que ustedes deben poner los materiales que utilizaron de trabajo tiene que ser bibliografía. ¿Ya? Y dice ahí que corresponde a una lista alfabética de todos los libros, monografías, artículos, colecciones editadas de fuentes, etcétera, usadas en su composición, o sea, en el trabajo, en la redacción del trabajo, y que coincida con los elementos citados en las notas al pie de página. Es decir, en su lista de bibliografía van todos los materiales que ustedes utilizaron y que están citados al interior del trabajo bajo el título bibliografía. Y dice, debe elaborarse según los mismos criterios de las citaciones en las notas sin indicación de páginas citadas. Otra gran diferencia. Y acá hay un ejemplo. Dice, Aguilar Araneda, Cristian, medidas cautelares personales y reales en el proceso penal, paréntesis, y eso yo les puse ahí un cuadrito en rojo. ¿Cómo quedaría esto? Paréntesis, Santiago, es la ciudad, Librotecnia, que es la editorial, 2014. ¿Ya? Esa es la forma de citación en la bibliografía. Y reitero, que debe elaborarse según los mismos criterios de las notas que están dentro del texto, es decir, sin indicación de las páginas citadas. Y luego abajo tienen otro ejemplo que es Santiago, Editorial Metropolitana, 2013. ¿Ya? Esa es la lista que nosotros denominamos bibliografía. Profesora, yo tengo una pregunta. Dígame. Respecto a las páginas web, si uno citase alguna, igual se tienen que poner en este apartado ¿o no? Tiene que ir todo en bibliografía, pero luego, un poquito más adelante, les voy a mostrar cómo debiéramos citar una página web. Gracias. ¿Ya? Otra cosa importante para entrar en este trabajo que estamos haciendo. Las abreviaturas. Dice, para el uso de abreviaturas, ver tabla de abreviaturas en la página web de la revista. Hay una tabla ya hecha de las abreviaturas que ustedes pueden citar, pero también pueden crear sus propias abreviaturas. Lo importante es que deben poner al inicio de su trabajo, si es que van a crear algunas abreviaturas, ese listado, ¿ya? La sugerencia es mejor usar las que ya están para que no tengan que crear una tabla propia de abreviaturas. ¿Qué es lo importante aquí? Dice RDJ, que significa Revista de Derecho y Jurisprudencia, o EXPLIC por Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado. Ese es un ejemplo de abreviaturas que ya existen. Dice, las abreviaturas de revistas u obras irán siempre en cursivas. ¿Por qué lo he puesto en rojo? Porque luego dice, no irán en cursiva las fuentes. Una persona que no
no esté dentro del contexto disciplinar del derecho, dirá, pero ¿cómo si las fuentes, las revistas también son fuentes? No. Aquí en el ámbito, ¿cierto?, de la escuela y del derecho, diferenciamos lo que son las citaciones de lo que puede ser una revista, un libro, etcétera, de lo que llamamos propiamente tal las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Pregunta aquí. A ver si están despiertos y atentos. ¿Cuáles son las fuentes? ¿A qué le llaman fuentes? A las fuentes del derecho, me imagino, ¿no? Perfecto, a las fuentes del derecho. Entonces, no van en cursiva las fuentes, por ejemplo, el Código Civil de Chile. Sin embargo, las revistas, como RDJ, Revista de Derecho y Jurisprudencia, sí van en cursiva. Entonces, aquí tenemos un primer gran cambio de por qué no podemos usar cualquier norma de citación. Porque el concepto de fuente es distinto al concepto de fuente en otro ámbito disciplinar o en general. Cuando yo hablo de fuentes en otra disciplina, considero los libros, las revistas, ¿cierto?, las páginas web, etc. Sin embargo, en este contexto disciplinar del derecho, las fuentes son las fuentes normativas, ¿verdad? Y por lo mismo, tienen más peso las fuentes que son normativas que otros recursos que yo pueda utilizar. Si bien los puedo incorporar, no tienen como la misma categoría, por decirlo de una manera. Las abreviaturas, dice, no se separan con puntos entre cada letra. Y esto es una norma universal, ¿verdad? Las abreviaturas, las siglas propiamente tal, no llevan puntos después de cada letra, y acá hay un ejemplo. Ahora entrando en la cita propiamente tal. No estoy hablando todavía de las citas de fuentes, sino que las citas de libros, ¿ya? A lo que en la revista se le llama libros y monografías. Entonces, en esta columna, yo puse acá en el documento algunas descripciones de lo que está aquí en color rojo, que es la citación propiamente tal. Lo que está aquí es para explicar lo que está aquí, que dice Carneluti, Francesco, la prueba civil, tercera edición, traducción castellana de N. Alcalá Zamora, Buenos Aires, Arayú, 1955, página 35, y luego un corchete, porque es una opción que ustedes van a tener. Entonces voy a explicar. Cuando yo cito un libro, lo primero que debo hacer es poner el apellido del autor con versales o versalitas, altas y bajas. ¿Dónde está la letra versalita? No la busquen como un tipo de letra en las fuentes, sino que tienen que ir a las opciones de fuente, donde dice en el Word normal, extendida, mayúscula, minúscula, y hay una que va a decir específicamente versales. ¿Ya? No sé si me explico bien. ¿Se entiende dónde la tienen que encontrar o no? Sí, yo entendí al menos. ¿Sí? Ya. No está en tipo de fuente como la sans serif o como la Arial o como la Calibri. Tienen que ir a fuente en el menú y ahí donde les da la opción de negrita, de mayúscula, minúscula, etcétera, está la opción de versalita. Y la tienen que aprender a usar porque es muy utilizada en la citación. Entonces, lo primero es el autor en versales altas y bajas, ¿ya? El título se escribe en cursiva, la prueba civil. Cursiva o itálica es sinónimo, la prueba civil, ¿ya? Si se trata de segunda o posterior edición, de traducción de la ciudad editorial y fecha, toda esta información va a ir entre paréntesis. Si ustedes se fijan acá, después de la prueba civil viene un paréntesis. Dice tercera edición, traducción castellana de N. Alcalá Zamora, Buenos Aires, Arayú, 1955, cierre paréntesis. Entonces, si se trata de una segunda edición o traducción, ustedes agregan este paréntesis y ponen toda esa información. Pero si no, ese paréntesis no va y solo nos queda Carneluti, Francesco, la prueba civil, coma, P35. Aquí explico. La indicación del número de tomo o volumen, con o sin su título, según corresponda, se hace después del paréntesis para los datos editoriales. Si es que hubiera, ¿cierto?, un volumen, aquí está el ejemplo, donde dice Solari, ¿ya? Pero yo me estoy remitiendo al ejemplo más estándar que puede aparecer para ustedes, que es Carneluti Francesco, la prueba civil, P35.
¿Qué otras opciones tienen? También pueden poner pp, páginas, 35 siguiente, o también pueden poner pp 35 ss siguientes, o poner pp 35 a 40, ¿ya? Cualquiera de esas opciones. ¿Cuál es la más simple? Poner p35. Esta es la citación más común para libros y monografías. Si tuviéramos que actualizarlo ahora, esta O, iríamos más rápido, ¿cierto?, que la revista, pero esta O ya no debería llevar tilde. Aprovecho de recordar algunas cosas, porque la ortografía actualizada, la última normativa, ya sabemos que la O entre cifras ya no lleva, en ningún caso. Entonces, esto que está en rojo es el caso más típico para poder citar un libro o monografía. Y aprovecho de indicar acá abajo, también con color rojo, que muchas veces a mí en metodología me he preguntado, ¿qué pasa si no encuentro el año? ¿Qué pasa si no está la edición? Bueno, la revista estipula que ustedes deben usar S.D. que es sine die, en latín, o S.L sine loco, lugar, ¿ya? No existe, no hay fecha y no hay lugar, si es que no encuentran esos datos, ¿ya? Entonces, esta es una primera, si hay preguntas me las hacen, porque la idea es avanzar de a poquito, pero que lo puedan asimilar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ah, ya, muy bien. Segunda fuente en el sentido general que estoy usando, pero segundo recurso que ustedes pueden utilizar es las citas de artículos de revista, ¿ya? Y acá puse en el recuadro rojo la cita, como debe el modelo, y luego la explicación que está en varios colores. ¿Por qué? Porque estoy tratando de usar lenguaje claro para que ustedes puedan asimilar bien el modelo. Dice, Messineo, Francesco, accordo simulatorio e dissimulazione di contratto, perdonen mi italiano, en Revista di Diritto Civile 12, paréntesis, 1966, 1, pp 241-254. Lo que está en corchete es opciones que ustedes pueden usar, ¿ya? Pero hasta ahí, ¿qué significa todo esto? ¿Qué nos encontramos? Primero el nombre del autor, Versalita, nuevamente. Luego encontramos un en que está en color gris, porque dice escribir en precedida de coma entre el título del artículo y el título de la revista. Significa accordo simulatorio di simulazione di contratto es el título del artículo, coma, en. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está este artículo? En la revista de Derecho Civil, ¿ya? Entonces, si se fijan, tanto el título de la revista como del artículo van en cursiva. Ojo, esto también es una gran diferencia con APA y con otras normas de citación, donde se hace generalmente una distinción entre cómo va el título del artículo y cómo va el nombre de la revista. Sin embargo, en Derecho, en nuestra escuela, la norma es que ambos van en cursivas. Y no olvidar poner esta coma y este en, que en el fondo es, este artículo lo encuentro en esta revista. El número 12, que está en color verde, que va después del nombre de la revista, indica el volumen. Yo no necesito poner volumen 12, sino que esto, seguido inmediatamente del nombre de la revista, indica que es el volumen. En color rosado y entre paréntesis va el año, ¿ya? El 1 que está ahí, al lado del paréntesis del año, es el fascículo. No todas las revistas tienen fascículo. Lo más frecuente es que encuentren volumen, ¿verdad? Y año. Coma. pp, que son páginas, 241 a 254. Esto es importante y se pide en casi todas las normas de citación de artículos, y es indicar las páginas de donde parte y donde termina el artículo, ¿ya? O sea, este artículo va de la 241 a la 254.
¿De acuerdo? Eso es con respecto a la cita de artículos de revistas. Y como observación, dice, el título de la revista puede abreviarse, por eso que acá tienen la opción que está en corchete que dice RDC, Revista Derechos Civiles, ¿ya? Y ni el título ni el nombre llevan comillas. Aquí olvídense de las comillas, solo cursiva. Y eso también es una gran diferencia con otras normas de citación. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Si un volumen tiene más de un número, ¿cómo se podría citar? O sea, generalmente vamos a tener volumen 1, volumen 2. Por ejemplo, en la revista de Derecho, por ejemplo, la de la Católica del Norte, dice volumen 12, número 1. Volumen 12, número 2. Ahí tendría que poner después de 1960, después de Derechos Civiles, ¿ya? 12-2, por ejemplo. Ah, perfecto. ¿Ya? Pero eso va a identificar qué es el volumen. Para no enredarlos, pero por ejemplo, en otras normas de citación, creo que en APA, la verdad es que la palabra volumen casi nunca se pone, porque se indica lo que va en este caso, lo que va después del nombre de la revista es el volumen. Por ejemplo, en APA creo que va en cursiva, y eso ya identifica el volumen, obviamente tal. ¿Ya? Para precisar entonces, ¿volumen no sería lo mismo que número? Hay revistas que tienen volumen y tienen números. Claro. ¿Ya? Claro. Por ejemplo, volumen 1, número 2. Exacto. Podemos encontrarnos con eso. Y ahí hay que tener cuidado que lo que va a ir después del nombre va a corresponder al volumen. Ya. ¿Ya? Bien. Cita de trabajo que aparece citado en obras colectivas o de diferentes autores. Esto lo puse para que ustedes tengan la referencia y tienen el ejemplo, ¿verdad? Pero se nos repite el mismo principio. Versalita, ¿verdad? El nombre del artículo en cursiva, el en, nuevamente, coma en, ¿ya? Y dónde está. Y luego dice codificación y decodificación en Hispanoamérica. O sea, nos da aquí los datos del autor de esta compilación. Luego viene el nombre de la compilación, codificación y descodificación en Hispanoamérica. SL, ¿alguien se acuerda que era SL? Quiero saber, despierto. ¿Qué era? Sin lugar. Sin el loco, perfecto. O sea, esta compilación no pudimos recuperar el lugar. Probablemente sea Santiago. Alguien lo puso ahí entre corchetes. Recuerden que el corchete se usa para todas esas aclaraciones que están como bien lejos del texto, pero que yo las uso y las pongo como prevención de ciertas cosas. Puede ser que esto esté en Santiago, pero en general es sin lugar identificable. Fecha 1999, cierro paréntesis, 1, ¿ya? Página 77 y siguientes. Estos son compilaciones, obras colectivas donde hay muchos autores que se da mucho también en derecho. Cita de obras ya citadas. Ya, o sea, ustedes están en el texto, están en su trabajo, en su tesis, etcétera, y usan un autor, ¿verdad? Pero luego lo vuelven a mencionar. Entonces, ¿cómo lo hago? Dice, lo puse en color rojo, pongo Carneluti Francesco, cit significa que ya está citado, paréntesis, N8, en la nota 8. Es decir, yo en la nota 8 ya di la cita de este señor. ¿Ya? Yo ya cité a este autor. Entonces no lo repito, sino que digo dónde está citado. Y pongo 2, ¿verdad? Identificador de su libro, página 365, número 3. Cita 3. Dice, en el trabajo solo viene citada una única obra del autor, Carneluti. Cuando se cita por segunda vez, solamente la individualizo por el nombre del autor.
¿ya? Si la tengo que volver a citar. Entre paréntesis la nota, hay N, que es nota, donde está en que se la citó por primera vez, en este caso la nota 8, ahí está citado por primera vez. Precedida de la expresión cit, paréntesis, nota 8, puede ser nota 9, nota 10, etcétera, donde estaba citado, ¿ya? Y luego dice, en el trabajo aparecen citadas 2 o más obras del mismo autor. O sea, Carneluti tiene, si lo usamos, se da mucho, ¿cierto? En los trabajos, lo usamos 2 o 3 libros del mismo autor. Entonces, uso lo mismo que aquí arriba, pero la diferencia es que yo identifico con una palabrita abreviada, no pongo todo el título, si no me equivoco, déjenme devolver. El título era la prueba civil, ¿ya? Entonces, para identificar si he citado a este autor varias veces, para identificar a qué libro me refiero, puedo abreviarlo y poner, me estoy refiriendo a la prueba, a ese libro, ¿ya? Carneluti Francesco, citado ya en la nota 8, página 365, número 3, prueba, me estoy refiriendo a ese libro de ese autor, si es que lo he citado más de una vez. Profesora, Sí, dígame. me parece que Daniel quiere hacer una pregunta porque tiene la mano levantada. Sí, dígame, porque yo no lo veo, así que... Gracias. Profesora, tengo una pregunta respecto a este tema, que Sí. he conversado a un compañero, también le había pasado, que, por ejemplo, yo cito un autor, como parafraseándolo, ¿Ya? pero sí, después continúo con mi idea. Inmediatamente después me refiero a él de nuevo. En este caso, ¿tendría que citar 2 veces o podría poner una referencia nomás? Ya, lo que pasa es que ahí tenemos el tema para el segundo o tercer taller. No. Cuando usted parafrasea, igual tiene que citar, porque el parafraseo es decir, ¿cierto?, con sus propias palabras, pero la idea no es suya, la idea es de otra persona, es de otro autor. Entonces, yo cuando parafraseo puedo decir, voy a poner un ejemplo. Tal como Carneluti señala en su artículo la prueba en el derecho civil, concebimos que el derecho debe ser una disciplina, etc. Aunque yo no lo haya citado textual con comillas, igual estoy aludiendo a la idea de Carneluti. Por lo tanto, igual tengo que citarlo, igual tengo que poner de dónde es esa idea, ¿verdad? De qué obra, aunque no haya citado textualmente y aunque sea un parafraseo. O sea, el parafraseo no me exime de citar. No, claro, ¿Ya? eso lo tengo presente, pero ¿qué Ya. pasa si parafraseo como 2 veces seguidas, pero entre medio hay una idea mía? A lo que voy es que tengo que citarlo 2 veces o... Sí. Ah, ya. Ahora, salvo que esas 2 citas y en ese parafraseo esté dentro de un párrafo, por ejemplo. Ah, bien, si está dentro de un párrafo, podría poner solamente... Va a quedar demasiado cargado el texto con cita en un párrafo 2 veces. Claro, no era por eso. Sí, creo que a mí me pasó en un párrafo. Claro, Pero citar 2 veces. En este caso, la mejor sugerencia sería no usar 2 veces en un mismo párrafo tanta cita, tanto parafraseo. Esa sería como mi primera sugerencia, ¿ya? Pero si ya lo hizo, por lo menos hacerlo en párrafos diferentes, que no se sobrecargue en un solo párrafo 2 veces la cita del mismo autor. ¿Sí? Sí, y lo otro es que yo entiendo que uno puede poner como el apellido del autor y decir parafraseando a tal autor, pero también yo he visto que se hace y a mí me resultaría más cómodo ¿Ya? poner la E y en este sentido ver a tal autor. ¿Poner qué? No lo alcancé a escuchar bien. Como en este sentido ver a tal autor que ¿Ponerlo habla en una sobre... nota? Sí, Ya, sí, se usa mucho la nota en derecho, que no creo que lo alcancemos a ver hoy, pero sí, las notas tienen un valor bastante importante y se usan muchísimo
cuando yo estoy en el texto escribiendo acerca de un tema y quiero decir, mire, usted si quiere profundizar en este tema, vaya a consultar 10 autores, eso pasa a nota. ¿Ya? Eso va en nota. No sé si respondo, Daniel, creo que. Sí, muchas gracias. Sí, eso va a nota. ¿Ya? Y ahí usted puede poner ver y pone todos los apellidos, ¿cierto?, de los autores que quiera incluir. Pero cuando yo voy a parafrasear, cuando yo estoy en el texto diciendo, no sé, Carneluti en su obra señala tal cosa, siempre es por el apellido. Cita de artículos publicados de manera electrónica. Y esta es una pregunta muy frecuente en los tesistas en derecho. Lo primero es explicar algo que se ha ido incorporando, ¿verdad? Es que siempre hay que completar la información usando el DOI o la dirección del sitio citado. ¿Qué es el DOI? Bueno, el DOI, si lo han escuchado, es una abreviatura, una sigla, que es Digital Object Identifier, que es identificador único permanente para las publicaciones electrónicas. ¿Por qué el DOI es importante? Porque la página web, el link propiamente tal, puede cambiar, puede caerse, pueden hackear la página, etc. En cambio, el DOI es más permanente. Es como la marca registrada, ¿verdad?, del sitio. Entonces, ¿cómo se estructura una cita electrónica? De acuerdo a la revista de Derecho. Dice, Colin Hugh. O sea, apellido, nombre. 1986, ¿ya? Año. Market Power, no me hagan por favor pronunciar en mi pronunciación mala del inglés. Market Power, Bureaucratic Power, coma, and the Contract of Employment, coma. Industrial Law Journal, o sea, este es el nombre. Este es el nombre del artículo, coma. Industrial Law Journal es el nombre de la revista. 15, ¿a qué correspondería el 15? Al volumen. Al volumen, año 1986, 1, es probable que sea el número, página 1 a la 14. Ahí está ese artículo. Y luego yo coloco corchete visible en internet, 2 puntos y la dirección, cierre corchete. O puedo usar página 1-14, corchete DOI, 2 puntos y anotar el DOI, cierre corchete. ¿Ya? Entonces, repito, puedo usar o la página web o el DOI. ¿Cuál yo sugiero? El DOI. ¿Por qué? Por una cosa que voy a decir más adelante que tiene que ver con las máximas de la citación, y es porque las páginas web son muy inestables. Y más que eso también es porque cuando uno corrige una tesis, normalmente lo que hace es verificar que esas páginas web existen. Y cuando esa página web no existe, uno entra en, como diría alguien por ahí, dice sospechoso. Pero no es el caso de ustedes, es ficción, ¿ya? Esa es la citación de una página web. Ahora, en derecho, la página web, los artículos, ¿verdad?, que están publicados, que en otras áreas de las disciplinares pueden ser lo más importante, porque a lo mejor puede ser lo más actual, lo último que se ha publicado, etc. En derecho no es la fuente que tiene más peso. Y eso también es acá los expertos de biblioteca, ¿cierto?, de la escuela me podrán respaldar o no. No es la fuente que tiene más peso, no. Es decir, no porque usted tenga, no sé, las 40 publicaciones electrónicas, tiene garantizada que su memoria es la más actual, la mejor, etc. Porque el mayor peso está en otras fuentes. Entonces, esa es una gran diferencia y que a veces cuesta que se entienda desde otras áreas. ¿O me equivoco, estimados? No, está en lo correcto, profesora.
Efectivamente. Profesora, Sí, Daniela quiere hacer una pregunta. sí. Hola, profesora. Es que a mí Hola. me surge la duda porque ahora Dígame. los tesistas tenemos solo acceso a los libros online. Entonces me ha complicado mucho el tema de la citación de estos libros, porque primero no tienen página, o sea, en internet nosotros no los podemos ver con página, y otra cosa que estos links son como privados, por así decirlo, porque no toda persona va a tener acceso. Nosotros tenemos por el VPN, creo que se llama, por eso tenemos acceso, pero sí, me ha complicado el hecho de citar esos libros, y no sé si lo estoy haciendo de la forma correcta. Sí. ¿Sí? Tiene acceso por el ZProxy. Eso, Sí. que no sé cómo se llama. Sí. Sí. Bueno, a ver, ese es un problema real. Por un lado, efectivamente, no siempre vamos a tener páginas. Nos va a costar encontrar la página. Bueno, ahí vamos a tener que recurrir a ese comodín que nos da de poder poner sin página o mirar el libro, ¿verdad?, en algún formato que nos permita ver la página. Pero es complejo, sobre todo el segundo punto que usted señala, y es el acceso. Voy a contar una experiencia. Hace un tiempo mandé para publicar un artículo en España en una revista. Me mandaron 4 veces de vuelta por un punto específico, y era que la cita era de acceso restringido o pagado. Entonces, yo explicaba, es que yo la estoy usando, es pagada, yo tengo acceso. Bueno, finalmente la tuve que sacar, porque si no tiene acceso, si el acceso es pagado y la persona no puede entrar al sitio, no la podía usar en una revista de lingüística y derecho. Entonces, efectivamente, mi sugerencia en ese caso es tratar de buscar una fuente que sea, que tenga otro, digamos, que pueda utilizarla como sinónima de esa fuente y citarla con los datos que tiene. Digamos, no hay otra. Ahora, si esa fuente es de acceso restringido, yo trataría de no usarla. O sea, esa es Claro. mi Profesora, yo creo que Daniela se refiere a los libros de Thomson Reuters. Sí, ya. De igual manera, la fuente, o sea, el libro está en papel también en la biblioteca, y lo malo de esa base es que no tiene la numeración. Creo que prontamente va a haber solución para eso y va a haber numeración ya en los libros electrónicos. Pero de Sí. igual manera, está el acceso de si alguien de afuera, no sé, está leyendo la tesis, puede remitirse al libro en papel. Claro. O sea, en ese caso incluso yo sé que ustedes están trabajando en eso, pero es verdad que si el acceso es pagado o es de acceso restringido, habría que tener ese cuidado Claro. en términos de verificar que efectivamente se puede acceder, porque eso responde a una de las máximas que voy a dar como sugerencia un poquito más adelante. ¿Ya? Entonces, profesora, Sí, a ver si me quedó claro. Este libro, en el mejor o sea, lo primordial sería como excluirlo. Si no puedo, tendría que citarlo con lo que tengo. Exacto. Ya, Y en ese caso, si no tiene la página, lo que yo haría es poner el DOI, que es más seguro que la página web, por ejemplo. ¿Ya? Ya. O poner una nota. Ah, ya. Okay. ¿Ya? O en último caso, escribirnos nosotros y que le escaneemos la Sí, página del... la página, claro. Ya, Sí, no lo quería decir, pero bueno. Es que lo pensé en un momento, pero estoy usando el libro completo. Y entonces yo dije, no, hay que descartarlo y estaba buscando alguna otra forma de citarlo correctamente. Sí. De todas maneras, yo creo que muchas editoriales que trabajan como Thomson van a tener que actualizarse porque efectivamente es una de las cosas que se piden hoy en día. Ahora, la regla general es que cuando yo cito libros electrónicos o publicaciones electrónicas, debo dar
todas las indicaciones posibles para que la persona llegue efectivamente a la publicación. Ese es el mantra, Ok. ¿ya? Todos los datos que ayuden a que esa persona pueda llegar a la publicación. ¿Alguien había hablado, si no me Sí, equivoco? yo. Gabriela quiere hacernos una pregunta. Gracias, Ya. profesora. Sí, Hola, profesora, yo quería hacer una pregunta igual. Es que yo, por dígame. ejemplo, estoy citando la página del Senadis en internet, pero es como una información que no tiene autor, sino que es una información del Senadis ahí, entonces no sé cómo citarlo. Ya. Ahí, a ver, dos cosas también, porque aquí ya se nos empiezan a cruzar un poco los temas. Lo primero es desconfíe de todas las páginas que no tengan autor, ¿ya? O sea, eso es como, ese es un poco el peligro de la citación electrónica. O sea, tiene muchas ventajas, pero también hay que ser muy cuidadoso. Y en ese caso su autor pasa a ser un autor institucional, Ujú. ¿ya? O sea, ahí su autor sería Senadi, por ejemplo. Que se da mucho, la citación institucional se da, eh, que en el fondo el respaldo está ahí, pero idealmente siempre busquen fuentes que tengan autor identificable. Por eso yo desconfío, ustedes dicen, ¿por qué no Wikipedia? ¿Por qué no? Y otros dicen, sí, Wikipedia sí. Bueno, pero es que Wikipedia tiene muchos errores porque en el fondo el autor es colectivo, ¿ya? Entonces, traten siempre de utilizar fuentes que tengan autor identificable porque eso también me habla de la fiabilidad de la publicación. Más aún hoy en día, que no todo lo que está en internet, en las páginas, está 100% acreditado. Entonces ya lo sabemos. Entonces, la calidad de la fuente también es una cosa a la que me tengo que fijar. Esas serían mis recomendaciones. Y el autor institucional, Ya, gracias. ¿ya? Profesora, Sí, Camila también nos quiere preguntar. ¿ya? Sí, es que es más que nada para categorizar una fuente que estoy usando, Uh-huh. que es de un organismo internacional, que expidió un documento de trabajo que, como dice usted, tiene un autor y lo menciona y todo, pero es un documento de trabajo como un informe. Entonces quiero saber dónde cae, si en un libro o en un... porque lo encuentro de manera electrónica también, entonces no sé cuál de todas las fuentes es. Si pudiera calificarlo como una publicación, como una monografía o como una publicación tipo libro con autor institucional, creo que sería lo ideal. Ya, sobre todo si es una fuente institucional de prestigio internacional, etcétera. Ah, ya, porque claro, Ujú. ellos lo publicaron este informe en su página oficial, entonces eso me da... Entonces es institucional, independiente de que, mire, hay una cosa que ustedes pueden utilizar que aquí aparece en varias citaciones que yo les he mostrado y que son los corchetes. A veces yo puedo incluir dentro de la citación alguna información aclaratoria, alguna información adicional, ¿verdad? Que puede ir entre corchetes. Eso lo pueden utilizar como una información adicional. Ya a lo mejor este libro es institucional, ¿verdad? Está aquí todos los detalles, pero a lo mejor ustedes quieran precisar el autor que también aparece y lo pueden poner, coordinador, etcétera, editor. Y eso puede ir entre corchetes como les mostré en la citación del libro. Ahí hay un caso que habla de ese tipo de citaciones. ¿De acuerdo? Ya, gracias. Um, voy a pasar voy a empezar a cerrar esta primera parte. A mí me encantaría poder dedicar. Hay una segunda parte que tiene que ver con las citas, propiamente tal, con la cita breve, cita extensa, y con las citas de leyes, cómo se citan las leyes, la jurisprudencia, etcétera. Pero lo más importante es primero ver cómo dar el contexto. Por ejemplo, yo sé que los tesistas, y yo soy fanática también de destacar, pero tener cuidado porque la normativa de la revista de la escuela dice claramente, solo se usarán las letras espaciadas o expandidas para destacar una palabra o una oración del trabajo o de sus citas. Es decir, no letra cursiva ni negrita para destacar. Esto para mí es terrible, pero es así. La única opción que tenemos es la letra espaciada o expandida. ¿Dónde está eso?
¿Alguien sabe dónde está eso? ¿Dónde encuentro las letras espaciadas o extendidas? ¿Nunca la han usado? Creo que no. Bueno, la opción espaciada extendida también está en el Word. No sé si, déjenme ver si tengo algún Word abierto. Ya. Voy a compartir. Ustedes me dicen si se ve lo que yo quiero. ¿Se ve un Word? Sí, Sí. pero Ya. Para la letra expandida, así como para las versalitas, tienen que ir a formato fuente. De ahí les va a dar las opciones, por ejemplo, superíndice, subíndice, versalita, mayúscula oculta, y hay otra opción aquí que les va a aparecer que es expandida o espaciado, ¿ya? No lo busquen en los tipos de fuente, porque ahí no está. Ahí tienen que ir a buscar ese tipo de destacado. Y ojo, que es el único destacado que permite la revista. Es muy difícil para mí hacerlo, pero así es la realidad. Perdón. Voy a volver a compartir el PowerPoint. Profesora, Sí, hay una pregunta de Martín Freite. ya. Dice, ¿Sí? profesora, en el caso de apuntes o artículos en construcción como los del profesor Larrucó, ¿se citan manuscritos? Sí, hay una opción que no la puse acá porque no la he visto con mucha frecuencia, pero me alegra que estén incorporando nuevas fuentes. Se le agrega una parte que dice en prensa, ¿ya? No publicado. Si me manda un correo, yo le mando la forma de citar. No la quise poner acá para poder dejarlo más importante, pero sí hay una forma en que se puede citar incluso, por ejemplo, las tesis que no están publicadas, que son trabajos inéditos, etcétera. ¿Ya? Pero si me manda un correo lo puedo hacer. Para ir cerrando, ¿se ve el PowerPoint? Me avisan, Sí, por favor. Ya. se ve bien. Esto es muy importante. Olvídense que existe la cursiva y la negrita para destacar. Solamente pueden usar espaciadas o expandidas. ¿Ya? Es decir, a la palabra darle más espacio para que se destaque, pero no hay otra opción. El uso de cursivas en el texto. Miren, esto es muy importante. Dice, la letra cursiva se empleará para la transcripción de textos, frases o párrafos de fuentes. Y cuando dice fuentes se refiere a artículos de un código, una ley, un decreto, un tratado. ¿Ya? No a cualquier fuente, no a lo que en el mundo fuera de la disciplina jurídica se le llama fuente, sino que aquí solo las fuentes jurídicas. Entonces, dice, la letra cursiva se empleará para transcribir textos. Y acá en el ejemplo, en este párrafo, ustedes tienen todo este párrafo que está tratando acerca de un tema. Las disquisiciones precedentes no bastan para tener, etcétera, etcétera. Y luego dice un acto debido propio de su cargo casi al final o la ejecución de un acto con infracción de los deberes del cargo. Eso es lo único que va en cursiva porque corresponde a una transcripción tal cual de la fuente. Es lo único que va en cursiva, pero cuando se refiere a fuentes que son, insisto, códigos, leyes, decretos, etc. E incluso se puede omitir las comillas, ¿ya? Y fíjense, esto es muy curioso, que es muy típico solo de este ámbito. En otro contexto no se entendería, pero dice, si se transcriben textos de autores contemporáneos que no pueden considerarse propiamente fuentes, ¿se fijan? O sea, inmediatamente tenemos categorizadas las fuentes y en ese sentido, cuando ustedes lean las normas de citación, siempre piensen que hay en derecho fuentes son únicas, específicas y bien particulares. No todo, no, el libro no es una fuente, el artículo de investigación no es una fuente, estoy hablando en la disciplina jurídica, ¿ya? Sino que solamente se refiere a fuentes cuando se habla de las fuentes jurídicas. Entonces, incluso
cuando usted transcribe texto de un autor contemporáneo, como llama la revista, que no es propiamente una fuente, no se usa la cursiva y solo puede usar comillas. Pero en el ámbito jurídico, la cursiva va a ser para transcribir textos de fuentes. Esa es la regla. Transcribir textos de fuentes. Como verán, observaciones, y esta es una norma, evitar adornos. Por ejemplo, las enumeraciones precedidas de guión u otro signo, 1 punto guión tanto. Evitar adornos. O sea, siguiendo este principio, yo inmediatamente tendría que arreglar este PowerPoint. ¿Por qué? Porque la viñeta se va a considerar un adorno. Si ustedes se fijan, no está considerada dentro de ninguna de los recursos que pueden utilizar. Ese puntito como viñeta pasa a ser un adorno. Evitar el uso de op-cit para decir obra citada, obra o obra ya citada, op u op ya citada. Es decir, hay muchas restricciones. Sin embargo, para este primer taller, yo quería, me voy a saltar la cita de leyes porque no nos da el tiempo, pero sí voy a mostrarles, no sé si se ve, una cosa que dice máximas. Y se ve perfecto. Ya. Esto es lo que yo he llamado máximas de la citación en derecho, que son las 3 C más una D. Y esto es para que lo tomen como una sugerencia, un consejo, tanto de alguien que revisa, que enseña escritura en la escuela, pero también que revisa artículos o también reviso tesis, etc. Primera máxima, la primera C es la consistencia. ¿Qué quiere decir esto? Use la revista de derecho de la escuela o, si no puede o le piden otra norma, use otra norma, pero sea consistente. Es decir, que en todo su trabajo use la misma citación. Si las leyes las va a citar así, todas así. Si los libros va a ponerlos en versalita, todos en versalita. Es decir, consistente, que en todo el trabajo se vea consistencia. Hay profesores que dirigen tesis y que lo que les importa es, si todavía no tenemos definida una norma, que se use una, pero que sea consistente en todo el trabajo. La segunda también tiene que ver con la consistencia y la coherencia, por eso que es otra C. Es decir, todas las, en el fondo, todas las fuentes, todas las obras que usted consulte y que estén en la bibliografía deben estar en el cuerpo del trabajo y viceversa. Es decir, todo lo que yo ocupo y cito en el cuerpo del trabajo tiene que estar reflejado en la lista de libros utilizados, libros o fuentes utilizadas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace cuando se revisa una tesis es ver, ¿cierto? A ver, bibliografía, pero ¿cómo? Esto está aquí en la lista de bibliografía, pero no está en el texto, o al revés. Y esto lo voy a buscar en la bibliografía y no está. Entonces, esta coherencia, falta de consistencia y falta de coherencia. Eso es muy importante en una tesis. La tercera es cuidado, pues es una tercera C, mucho cuidado. ¿Cuidado con qué? Sobre todo con las fuentes electrónicas. ¿Por qué? Porque uno se da el trabajo de consultar las fuentes electrónicas y no es bonito cuando uno entra y verifica y la página not found, no existe, o error no sé cuánto. Por eso que a veces es más seguro usar el DOIT, ¿ya? Y la última es la dignidad. ¿Qué se refiere a la dignidad? Que es algo que también uno aconseja mucho, y es que es preferible siempre usar fuentes primarias. ¿A qué me refiero? Eviten recurrir a las fuentes secundarias. ¿Qué es una fuente secundaria? Cuando yo digo, que me han preguntado muchas veces, ¿cómo cito? No citan al autor directamente, sino que citan a otro autor que cita a ese autor. Esa es una fuente secundaria. Yo voy a citar a Lebrini, pero no voy a citar a Lebrini, sino que voy a citar a González, que dentro de su libro cita a Lebrini. Eso es una fuente secundaria. Entonces, evitar la fuente secundaria, siempre ir a la primera fuente. Muchas veces, yo prefiero a veces no usar una fuente
si es secundaria, reemplazarla por una que sea primaria, ¿ya? No, esto no es tan estricto tal vez en pregrado, pero en diplomado o en curso ya más superior de formación, una fuente secundaria, por ejemplo, casi no se acepta, ¿ya? Pero, profesora, ¿Sí? en ese caso, yo particularmente tengo una cita que me servía mucho, que era un párrafo de un autor, pero él tenía 3 referencias en ese párrafo, pero es que el párrafo me servía mucho. Ya, pero, o sea, por eso digo, hay que compensar. Si es una única fuente y es muy importante, la usa, pero me refiero a que no abusen de las fuentes secundarias, No, pero a lo que voy yo es que ¿ya? yo pretendo citarlo solamente al autor, no pretendo citar como segunda fuente las 3 referencias que tiene él. No, porque ahí usted está citando como autor principal al primero, no a Ya, los que él cita, pero digamos. estamos en pregrado todavía. Pero ese es un consejo, traten de no usar fuentes secundarias. Sí, se entendió, muchas gracias. Bueno, yo quiero terminar acá para no cansarlos en esta primera fase y espero de corazón que les haya servido y de todas maneras cualquier consulta, ustedes ya conocen mi correo, de todas maneras, lo voy a poner acá. No sé si hay alguna pregunta. Al parecer no. No. No, se hizo muy corta la sesión y por lo que veo le quedó varias cosas que no Sí, pudo tocar el tema. A ver si la todas dejo las el normas niño. de citación, Sí, todo lo que es citación de fuente legal, pero no podríamos hacerlo en otra instancia porque no quiero agotarlo, porque igual es harta información que hay que procesar. exacto, a eso iba yo, si la podríamos dejar comprometida para hacer otro taller Por que supuesto. retome todo eso. No sé si a los chicos les parece también. Sí, Sí, porque es súper importante saber cómo citar ley. Sí, no, cuenten con ello, está listo, así es que cuando ustedes, biblioteca estime, vamos a la citación específica de las normas legales, de jurisprudencia, etcétera. Pero era importante que viéramos esto con detención porque son la mayor cantidad de preguntas de tesistas. Claro. Ya pues, profesora, les damos las gracias por habernos compartido este taller y las gracias a todos los chicos que participaron. Así Sí, que, sobre todo en una semana que están en sí, receso. exacto, exacto. Así que esperamos vernos en otra sesión. Que estén bien todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan Muchas buena gracias semana. a usted y a la profesora. Gracias. Chao. Gracias. Chao, Gracias, profesora. Chao. Profesora, gracias. cuídense.